¿Qué tal, seguidores? Bienvenidos a su canal, El Espejo Humeante, y hoy les tengo una nueva entrega sobre la mujer, la más famosa mujer de la historia de estas tierras, de la Nueva España, de México, que conocemos con el nombre de Malintzin. ¿Cuál era el nombre original de esta mujer? Malinali, que es una fecha calendárica, seguramente fue su fecha de nacimiento, y que significa hierba seca, zacate. También sabemos que fue posteriormente bautizada como Marina por los españoles y que también su nombre fue Malintzin, que tiene el sufijo tzin, que significa pequeño, que solamente era usado por gobernantes, caciques y personas indígenas de la nobleza. ¿Y quién fue esta mujer? ¿Cuándo nació? Malintzin o Malinali nace en 1501, 1504, no está claro la fecha de su nacimiento. Nace en un lugar, de acuerdo a Bernal Díaz del Castillo, llamado Copainala, ubicado en la parte sur del estado de Veracruz, cerca de Coatzacoalcos. Sus padres fueron caciques de Jaltipac y Oluta, eran personas de la nobleza. Aquí empiezan las dudas. ¿Realmente su padre era un noble local popoluca? Su madre era popoluca, era local de la región. Luis Barjau, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, afirma que posiblemente su padre fue un adelantado, un embajador, un noble mexica, y que por esa razón Malinali aprende lo que es el náhuatl desde temprana edad. Recordemos que la política de Moctezuma y en general de los gobernantes de Tenochtitlan era establecer alianzas matrimoniales con las mujeres locales y de esta forma hacerse del control de ciertas poblaciones estratégicas a las que se les pudiera extraer el tributo. Otra estrategia que los mexicas utilizaban era enviar un adelantado que informara sobre todas las capacidades militares de estas poblaciones, sus recursos, los caminos, entre otras cosas. Entonces, es posible que el padre de Malintzin haya sido un mexica o un miembro de la Triple Alianza. Sin embargo, existe otra teoría, como la que comenta Camila Townsend en su libro Malinche, que realmente eso es poco probable y que también su padre fue un popoluca. Lamentablemente para esta niña muere su padre y su madre se vuelve a casar con un hombre local, con otro popoluca. Y aquí también empiezan estas teorías en la cual se dice por ahí que su madre regala a la niña porque era un estorbo, cosa que es poco lógica porque dentro de las comunidades y familias mesoamericanas, las niñas, entre más hijos tuvieran era mejor porque ayudaban con las labores del hogar, a preparar la comida, a moler el maíz, a trabajar lo que eran los textiles. Entonces esto es poco probable que su madre la haya regalado. Existe otra teoría por ahí que la robaron algunos comerciantes y que la venden como esclava en Chicalanco. Esto también es poco probable porque ella, al pertenecer a una nobleza local, pues nunca estaba sola y tampoco andaba por las calles paseándose. Ella pertenecía a su casa, a este pequeño palacio o pequeño complejo donde vivían sus padres y donde vivía su familia. También si salían, pues iba acompañadas generalmente de sus hermanas, de hermanos, incluso en ocasiones hasta guardias podían acompañarlos cuando iban al mercado o a alguna ceremonia. Entonces es poco probable que también haya sido robada. Es más viable que ella, por alguna decisión propia, tal vez se sentía muy mal en su casa, no estaba a gusto y decide abandonar su familia y de una u otra forma llega a Chicalanco, la entrada, la puerta de comercio entre el altiplano central, entre la Triple Alianza y la península Maya, la península de Yucatán. Este es un lugar donde la gente va de paso, donde llegan las grandes caravanas de comerciantes. Es un lugar ubicado actualmente en la laguna de Términos y
ahí se realizaban actividades comerciales. Ahí se adquirían, los grupos nahuas adquirían lo que era el jade, las plumas de quetzal, el cacao, frutas y otros productos que les eran muy valiosos. Seguramente que en este lugar Malinali preparaba comida. No sabemos si ya era una esclava, posiblemente ya era una esclava, y una esclava, bueno, en aquellos años y en estos lugares era la responsable de preparar los alimentos, de hacer la limpieza, e incluso era utilizada pues para cuestiones sexuales. Eh, Ella está en este lugar, pero para esta fecha ella ya habla popoluca, porque ella nace en un lugar popoluca, en Copainala. Eh, Ella también ya habla maya yucateco y maya chontal en este momento, y posiblemente náhuatl, que era la lengua franca, la lengua utilizada de forma universal en lo que era Mesoamérica para el siglo XVI. ¿Por qué? Por la influencia de la Triple Alianza, su expansión militar y todas las conquistas que realizaron. Esta mujer en algún momento pasa de esta población de Xicalanco, acaba en lo que sería la ciudad de Potonchán o el asentamiento de Potonchán, acaba en las manos del cacique maya chontal Tapscop, de donde viene el nombre actual del estado de Tabasco. Aquí sin duda alguna que ya era una esclava. No sabemos las vicisitudes o las experiencias que tuvo esta jovencita en estos años. Sin embargo, sabemos que para el 14 de marzo de 1519, cuando se da la batalla de Centla, es regalada por los caciques locales, entre ellos Tapscop, a estos hombres barbados, blancos, que vienen del otro lado de las grandes aguas de lo que es el Océano Atlántico. Es la expedición de Los Ángeles, la expedición de Hernán Cortés, que zarpa de Cuba en 1519, se da la batalla de Centla y es regalada Malinali junto con otras 19 mujeres. Cabe mencionar que del lugar de nacimiento de esta mujer, López de Gómara, quien fue capellán de Hernán Cortés y quien escribió una crónica de la conquista, aunque nunca llegó a pisar el continente americano y menos la Nueva España, afirma que ella nace en un lugar llamado Viluta, en el actual estado de Jalisco, lo cual es poco probable, pues por las lenguas que conocía esta jovencita, que están asociadas pues con la región del Golfo de México, con la región del sur del estado de Veracruz, Tabasco. Entonces es regalada a Hernán Cortés, quien se le asigna a uno de sus capitanes de mayor importancia, Portocarrero, de apellido él. Sin embargo, también hay que mencionar que López de Cogolludo, un cronista del siglo XVII, si no mal recuerdo, menciona que la primera vez que Malinali ve a Hernán Cortés es antes de la batalla de Centla, porque recordemos que Hernán Cortés ataca lo que es Potonchán, derrota a los mayas chontales y ellos se retiran a lo que es la selva. Mucha población civil también se va, y al parecer Malinali se queda en lo que es la población de Potonchán, y desde alguna casa o desde alguna choza alcanza a ver cómo Hernán Cortés encabeza la expedición que va entrando al recinto ceremonial de esta ciudad maya chontal, se apea del caballo, saca su espada y le da 2 tajos a un árbol grueso, alto, frondoso, ubicado en este lugar, y le da 2 tajos, símbolo de victoria, símbolo de dominación, y de que él es el nuevo señor de ese asentamiento. Ella lo ve a la distancia, y si le hacemos caso a López de Cogolludo, esa sería la primera vez que se encuentran estos 2 personajes que acabarían siendo muy relevantes para la conquista de México. Posteriormente llega Hernán Cortés semanas después de la batalla de Centla y del regalo de Tapscop. Llega Hernán Cortés y se establece en Chalchihuecan, los arenales de Chalchihuecan, una playa enfrente de la isla de Sacrificios, muy cerca de lo que actualmente es el puerto de Veracruz. Ahí ya están los embajadores, los calpixque mexicas, tratando de comerciar y comunicándose ya con estos nuevos llegados.
Hernán Cortés se da cuenta que esta mujer habla el náhuatl, y de inmediato la toma bajo su protección. Cabe mencionar que también para esa fecha ya envió a Portocarrero, acompañado de Francisco de Montejo, a España, con regalos para su majestad Carlos I y para convencerlo de la gran expedición que él está realizando y que se le otorgue la independencia que esta expedición busca, y que Hernán Cortés se pueda desligar finalmente del gobernador de Cuba, Diego Velázquez de Cuéllar, porque recordemos que Hernán Cortés escapa prácticamente de Cuba y para 1520 el gobernador pues manda arrestarlo a través de un ejército y de Pánfilo de Narváez. Entonces Portocarrero, el capitán que era, digamos, el dueño de esta indígena, ya lo habían mandado a atravesar lo que era el Océano Atlántico con dirección a España para ganarse la voluntad del monarca español y que apoyara la expedición de Hernán Cortés. Por lo tanto, Hernán Cortés toma a esta niña, a esta jovencita, que para 1519 debe de haber tenido entre 18 y 15 años. Ya para esa fecha, pues ya hablaba lo que era el maya chontal de Tabasco, de Tapscop, el maya yucateco de la península, el náhuatl, que era la lengua utilizada en toda la región para el comercio, o posiblemente por influencia de su padre, así como el popoluca, la lengua local del sur de Veracruz. Sabemos toda la gesta heroica que realiza Malinali Malintzin, bautizada Doña Marina por los españoles durante la conquista de México. Sobrevive la noche triste. En el lienzo de Tlaxcala podemos ver a Malinali en esta calzada de México-Tacuba con su rodela defendiéndose de los ataques de los mexicas ese 30 de junio de 1520. También sabemos que ella fue muy importante en las negociaciones. ¿Por qué? Porque ella era quien conocía la lengua, era quien comunicaba. ¿Cómo era el círculo de comunicación en 1520, 1521? Los mexicas decían algo en náhuatl, Malinali entendía el náhuatl, posteriormente lo traducía a Jerónimo de Aguilar, uno de estos náufragos que Hernán Cortés rescató en la península de Yucatán. Malinali se lo decía seguramente en maya yucateco, ¿no? Y Jerónimo de Aguilar se lo decía a Hernán Cortés en castellano o español. Y así, en este teléfono descompuesto fue como se llevaron a cabo todas las comunicaciones con Moctezuma en 1519, con Cuauhtémoc, con los tlaxcaltecas. Recordemos que Malinali seguramente dio instrucciones en las batallas, porque ella era la que sabía el náhuatl. Ella seguramente estuvo presente en segunda línea en las batallas, dándole las órdenes a los contingentes tlaxcaltecas que hablaban náhuatl también. Y para 1521, el sitio de Tenochtitlan, terrible sitio que va del 30 de mayo al 13 de agosto de 1521, cuando es capturado Cuauhtémoc. Seguramente Malinali estuvo presente en la muerte, en la tortura de Cuauhtémoc, ¿no? Donde los españoles estaban buscando sacarle esta información de saber dónde habían escondido el oro que perdieron durante la noche triste. Se le quemaron los pies, las manos a este cacique, a este Huaytlatoani mexica. Posiblemente también estuvo Malinali por ahí del 27 y 28 de junio de 1520, días antes de la noche triste, con el propio Moctezuma, cuando ya estaba moribundo, y le hace estas peticiones a Hernán Cortés que cuide a sus hijas, entre ellas Isabel, y también si pidió morir con los santos óleos o los ritos cristianos. Seguramente Malinali también estuvo ahí como traductora. Ella fue la que vio toda la conquista y se enteró de todas las grandes gestas y los grandes hechos que se dieron en esta épica histórica. Para 1522, Hernán Cortés la toma bajo su protección todavía. Vive en Coyoacán esta mujer y la embaraza Hernán Cortés. Posiblemente vivía en su propia casa o en la del conquistador. Y de esta unión o de esta relación nace Martín Cortés el Mestizo, quien a través de una bula papal sería aceptado como un hijo legítimo
de Hernán Cortés, esto a petición del conquistador. Ese fue el gran afecto y el gran cariño que le tuvo Hernán Cortés a su hijo, el mestizo. También sabemos que lo entregó a su primo Juan Gutiérrez Altamirano, uno de los fundadores, podríamos decir, o uno de quien vendría la descendencia de los condes de Santiago de Calimaya. Sabemos que este Juan Gutiérrez Altamirano, también veedor de Hernán Cortés, fue quien se encargó de su educación. Se lo arrebataron a su madre y ella nunca más lo volvió a ver. Difícil momento para esta mujer. Sabemos también que Hernán Cortés lo mandó a España y fue aceptado como paje de Felipe II. Allá tomó toda su educación en la corte española, incluso acompañó a Felipe II a Inglaterra cuando buscaba casarse con una princesa inglesa. Iba acompañado de su hermano, el segundo marqués del Valle de Oaxaca, Martín Cortés de Zúñiga, quien nace años después en Cuernavaca. Estos dos hermanos regresan a México en 1563, son acusados de una conspiración. El mestizo es torturado con la tortura de agua, ¿no? De litros de agua. Siempre acompañó a su hermano y lo apoyó, al segundo marqués. Sabemos que a partir de 1567 es exiliado a España, no vuelve a poner un pie en la Nueva España. Participó en la rebelión de las Alpujarras en 1595, ahí peleó. También sabemos que se casó con una noble madrileña, Bernaldina de Porras, y que tuvieron un hijo a quien llama Hernando. Perdón, me equivoco. Él participa en la rebelión de Alpujarras, pero él muere hasta 1595. Él muere en España en 1595. ¿Y qué sucede con Malinali después de esto? Malinali acompaña a Hernán Cortés durante la expedición de las Ibueras, actualmente Honduras, para castigar a Cristóbal de Olid. Cerca de Coatzacoalcos, en 1524, se dice que Hernán Cortés, borracho, la entrega a uno de sus capitanes, Juan Jaramillo. Se casan ellos dos. Para este momento Malinali es una cacica, por eso lleva la palabra Doña Marina. Ella ya es una mujer de poder, es una mujer de riquezas, tiene encomiendas y tiene indígenas trabajándole a ella, y que ella se encargará de evangelizar con la ayuda de los frailes y otros religiosos. Malinali sobrevive a esta terrible expedición, ¿no? hacia Honduras, que dura 2 años, de 1524 a 1526. La sobrevive. Por ejemplo, 2 de los primeros 3 frailes franciscanos que llegan a la Nueva España en 1523 mueren en esta expedición. Hablo de Juan de Tecto y Juan de Ahora. El tercero fue Fray Pedro de Gante, quien continuó con su labor educativa y evangelizadora hacia los nativos. Y en 1526 se establece la pareja, Juan Jaramillo y Malinali, se establecen en la calle que actualmente conocemos como Belisario Domínguez, ahí enfrentito de la plaza de Santo Domingo. Ahí hay una placa en una de las construcciones, actualmente es una escuela primaria pública. Ahí hay una pequeña placa de loza donde se comenta que ahí estuvieron los solares de Juan Jaramillo y que en esa casa habitó doña Marina Malinali Tenepal, la que habla con vivacidad, que en ese lugar vivió la pareja. Tuvieron una hija, que se llama, la bautizan María Jaramillo Malintzin, y finalmente la famosa doña Marina, al parecer, muere en 1529 de una de las terribles epidemias que azotaron a la población indígena de la Nueva España, principalmente del centro de México. Podríamos hablar de una viruela, de un sarampión o de alguna otra enfermedad traída por los europeos. Sin embargo, por ahí existe una teoría que sostiene Hugh Thomas, el autor de uno de los libros más importantes de la conquista de Tenochtitlan, la conquista de México, quien sostiene que ha encontrado evidencia escrita
que Malinali seguía viva todavía para 1550. Lo curioso es que no tenemos ningún retrato ni mucha más información sobre la vida de esta mujer después de 1529. A ella la entierran muy probablemente en Santa María la Redonda, este pequeño templo, uno de los más antiguos de la Ciudad de México, que uno de los primeros lugares de culto católico que se establecen en la parcialidad de Santa María Cuepopan, de la antigua Tenochtitlan, pero con las modificaciones del tiempo no hay una certeza de dónde hayan quedado sus restos. Esta fue la vida de una de las mujeres que es tachada de traidora de la historia de México, cuando en realidad no lo fue. Ella se creó a sí misma. Ella fue una mujer muy valiente, muy inteligente, segura de lo que buscaba y segura de con quién afiliarse durante estos momentos turbulentos de la historia de estas tierras. Ella siempre tuvo presente los riesgos y las ventajas de aliarse con Hernán Cortés y con sus hombres. Ella vio por sí misma, ella alcanzó pues un rango muy alto dentro de la sociedad de esa época, una encomendera, una cacica, una mujer que cobraba tributos a nombre de Hernán Cortés, una de las principales consejeras de este hombre, a quien también le conquistó el corazón, la mujer más poderosa posiblemente de los años que siguieron después de la caída de Tenochtitlan en lo que era la Nueva España. Espero les haya gustado este video, espero puedan darle like a mi canal y espero lo puedan compartir. Veremos cuál será el siguiente tema. Muchas gracias por verme.